Muchísimas gracias. Bien, entonces, en la tarde de hoy le doy la bienvenida. Como les dije, mi nombre es Claudia Torres. Soy docente a tiempo completo de la institución y tengo el rol de asesor pedagógico institucional. En primer lugar, pues, como les adelantaba, nosotros buscamos dialogar, buscamos en este espacio co-construir. Por tanto, el diálogo que vamos a tener el día de hoy va a buscar más que todo conocer sus vivencias desde la realidad. No van a haber respuestas correctas, no van a haber respuestas incorrectas, sino precisamente un diálogo para conocer cómo ha sido su experiencia de cómo se aprende y cómo se enseña en Unitecnar. En primer lugar, lo primero que hicimos fue aceptar o hacer el diligenciamiento de lo que es el consentimiento informado y pues evidentemente solicité la autorización verbal para poder iniciar la grabación. Por favor, agradezco mantener la cámara encendida en la medida de lo posible y utilizar la señal de levantar la mano o escribir en el chat si de repente surge una idea espontánea y hay algún compañero haciendo uso del derecho de palabra. En primer lugar, pues queremos analizar los componentes de lo que es la parte metodológica de la enseñanza-aprendizaje en la institución. Y me gustaría conocer cómo perciben ustedes la forma en la que se enseña y se aprende dentro de Unitecnar. Tengo rato. Estaba ahí. Joandra, te escuchamos. ¿Quién toma la palabra? Repito la pregunta, nos gustaría saber cómo perciben ustedes la forma en que se enseña y se aprende dentro de Unitecnar. De repente pueden utilizar una palabra clave o una metáfora o una frase o dos respecto a lo que es su percepción general. Carlos Eduardo, adelante. Muy buenas tardes, profesora. Recién egresado, tengo todavía el mapa claro sobre el método de enseñanza y aprendizaje de esa casa de estudios. Muy agradecido. La verdad es que Unitecnar tiene un modelo pedagógico diferente a otras universidades que conozco. Yo hago parte de la red latinoamericana de estudios sociopolíticos en Universidad de Sinaloa, en México, y a través de este programa hace 2 años tengo la oportunidad de conocer otros modelos académicos en universidades con las cuales hemos compartido el escenario. Los profesores de Unitecnar permiten que el estudiante vuele, podríamos decirlo de esa forma, de una forma innovadora, que presente propuestas. No todo está dicho. El profesor advierte ciertas circunstancias y le da la posibilidad al estudiante para que desarrolle dentro de un escenario investigativo. Eso me gustó mucho, mucho, mucho de la carrera, la verdad, bueno, de Derecho. Y todos los profesores concurrían en ese mismo sentir. Nos dieron la oportunidad, los 3 cortes del semestre nos daban la oportunidad de estudiar, de abrir, de conocer por nuestros propios medios. Y se separaban mucho del tema de la calificación, de lo cuantitativo. Eso es importante, porque no nos sesgaban a una nota para poder rendir o producir lo que el docente quiere. Muchos profesores era lo primero que advertían cuando se presentaban en la apertura del semestre.
no se preocupen por la nota, nosotros no venimos aquí a esto, eso es lo importante, eso le daba tranquilidad al estudiantado y permitía que desarrollara de una forma. Mira, habían muchas talleres orales frente en el tablero, importante. A mí particularmente me sirvió mucho, me desarrollé como investigador en el semillero hasta llegar al último nivel, gracias a Dios. Gracias a ello he logrado muchas cosas a nivel internacional. Hoy por hoy trabajo con una universidad internacional como es la Universidad de Sinaloa en Los Mochis, Sinaloa. También hago unos intercambios estudiantiles con Bolivia, Argentina. Y gracias a la universidad que me ofreció esa posibilidad de investigar a fondo, de buscar y recolectar mi propia información. Muy agradecido, reitero, con la universidad y con ese modelo pedagógico, profesor. Muchísimas gracias por tu aporte, Carlos. ¿Alguien más? Repito la pregunta para algunos que por tema de señal no hayan escuchado. La pregunta base es: ¿cómo perciben ustedes la forma como se enseña y cómo se aprende en Uniteñar? Importante de repente a través de una frase o un discurso o una palabra o una metáfora que ustedes puedan hablar con respecto a ello. Adelante, Ronald. Bueno, buenas tardes para todos, a Carlos que me invitó a este escenario. Bueno, igual como dice Carlos, fue muy buen aprovechado el tiempo que yo estuve allá en TENAR, pero a mí me pareció que falta un poco más de intensidad en cuanto a las materias. Yo estudié Derecho. En la parte procesal pienso que faltó un poco más para saber a lo que uno se va a enfrentar en la vida diaria del abogado. Ya, había muchos profesores que sí estaban dispuestos y yo soy uno de los que hacía muchas preguntas y, o sea, preguntaba todo con otros compañeros, preguntamos porque no me gusta tragar entero. Pero habían otros que no eran igual y a veces hasta decía, hey, no preguntes tanto, no hagas esto, pero si uno va a estar estudiando y tiene una inquietud, tiene que preguntarla, asimilarla y los profesores tienen que saber responder. Muchos profesores sí respondían muy bien, otros no sé, para mí yo sentía que se quedaban cortos con las cosas y yo le decía, vamos a ver procedimientos, vamos a ver cómo se hace esto. Algunos lo hacían, otros le decían investiga y después me preguntas qué investigaste, porque esa es una base. Ya al tener una base uno profundiza más y ellos pueden explicar, ya tú teniendo idea del tema, ya ellos te van a dar respuesta concisa, pero otros lastimosamente no ejercían ese dominio, no sé, o no querían darlo, pero para mí se quedaban cortos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu aporte, Ronald. Como decía, aquí no hay preguntas ni hay respuestas, correctas o incorrectas, pues desde el punto de vista perceptivo es algo único y es algo individuado. Carlos, te escuchamos. Vamos a aprovechar esta oportunidad, este escenario netamente académico para darle como una sugerencia a la universidad. El 10º semestre, el 9º décimo, ya deben ir pensando en ir formulando un mecanismo para ir preparando al abogado para el examen de idoneidad. Lo acabo de presentar, son 63 preguntas casuísticas. Es complejo, muy complejo. Para poder pasar, efectivamente tienes que saber derecho. Es obligatoriedad saber derecho. Porque el modelo de preguntas que tiene el examen, la prueba, no es así como el que usted está haciendo ahora. ¿Qué dice el artículo? Sí, no, señora, usted le ponen un caso, un párrafo bien largo, y de ahí le sacan 3 preguntas bien estructuradas que, reitero, si usted no sabe derecho, usted el examen no lo va a pasar. Entonces, qué bueno sería que se coordinara eso en la universidad y que ya desde noveno y 10º, y yo me sumo a eso. Si necesitan información, si se requiere, porque ya yo tengo la experiencia, ya lo presenté, inclusive lo presenté y me inscribí para la exhibición. Yo estuve en la universidad y vi mi examen.
Ya yo antes del 10 de julio que iban a emitir la resolución, ya yo sabía que yo había pasado, porque tenía más. Ahora, fíjese, ese examen tiene una característica. Son 63 preguntas y si usted saca 35, usted dice, ya gané. No, está equivocada. Ese examen tiene una clase de preguntas complejas que son las que más puntos le suman. De pronto usted hace 25 que son muy sencillas y no llega al umbral. Pero de pronto hace 15 y dice, pero si yo saqué 15 y pasé, no, porque usted contestó las que el ICFES considera que son de mayor complejidad y que posiblemente se acerca a lo que se está buscando. Y tuve la oportunidad de hablar con una persona del IFES en Bogotá en estos días, y el IFES está buscando es ética profesional. Ese examen de idoneidad está buscando un alto porcentaje del estudiante de Derecho, el abogado, que se acerque a la ética, que esté cerca a los conceptos claros de la ética profesional. Entonces, para culminar la propuesta, reitero, aquí estoy yo. Si usted, doctora, quiere hacer el espacio para ir a hacer ese ejercicio y preparar a un muchacho de noveno y décimo para el examen de idoneidad. Con todo gusto. Muchísimas gracias por tu valioso aporte, Carlos. Claro que sí. ¿Alguien más quiere responder a la pregunta que nos ocupa en este primer espacio? Por aquí tenemos también un acto de presencia de Jair, Andrés Felipe, Mauro, Andrés Adel, José David, María. Les escuchamos. Andrés Felipe, adelante. Bueno, buenas tardes. Me lo dijeron. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchas, claro que sí. Sí te escuchan. Andrés, bueno. Ya, déjame darle un previo, Andrés. Voy a repetir la pregunta, Oscar la está solicitando. Y es que estamos hablando precisamente sobre cómo perciben ustedes como egresados, como estudiantes egresados de nuestra institución, la forma como se enseña, como se aprende dentro de un ITECNAR. Importante que pueden utilizar inclusive una palabra, una frase que para ustedes resuma ese accionar. Es decir, cómo ustedes perciben y si hay coherencia o no entre lo que está declarado en nuestro modelo pedagógico y en la práctica, pues si se promueve esa práctica real en el aula, conociendo que nuestro modelo pedagógico es un modelo sociocognitivo que busca no solamente la construcción de constructos teóricos, sino también la parte pragmática, y que no se entiende el individuo como un sujeto aislado, sino que está inmerso dentro de un entorno y que se construye de manera social todo el proceso de aprendizaje. Entonces, sigo atenta. Andrés, disculpa por la interrupción, puedes continuar. Bueno, profe, sobre mi experiencia en lo que era el método de enseñanza, obviamente también de aprendizaje de la universidad, puedo llegar a decir que Andrés, no se escucha, no sé si tuviste problema de audio, pero no se escucha. Bueno, ahora sí se escucha mejor. Sí, Andrés, adelante. Bueno, yo siento que yo percibo, o sea, dentro del método de enseñanza que han tenido y de aprendizaje, creo que tengo más que todo como que un pensamiento positivo sobre pues todo lo que nosotros pues, alcanzamos a obtener como que ese aprendizaje, esa enseñanza que nos daban los profesores. Me gustaba como que las distintas dinámicas que traían los profesores, traía como que una especie de metodología que iban para un mismo objetivo, pero con diferentes enfoques o perspectivas que nos ayudaban como a desarrollar de diferentes maneras pues la información, o sea, la enseñanza que nos querían dar. Una de las cosas que algunas veces, tal vez sí llegué a sentir que le faltaba a la universidad era, bueno, no solamente nosotros tenemos que tener como que compromiso con estudiantes de asistir a la clase y obviamente estar pendiente a toda la información, a todo lo que nos van a darnos, de todo lo que nos va enseñando el profesor, sino también como que el compromiso algunas veces de los profesores de que también estuvieran pues atentos a sus clases, asistieran, porque había momentos en el que por lo menos a nosotros no teníamos profesores en una clase en específico o durábamos semanas así que no teníamos, o sea, no sabíamos de cómo se iba a desarrollarse
la materia porque no había un profesor asignado. Entonces, esos fueron algunos de las experiencias que tal vez me dio un pensamiento un poco no tan optimista, pero la verdad es que respecto a los demás profesores que nosotros tuvimos, la verdad es que tengo muchas buenas referencias. Muchísimas gracias por tu aporte, Andrés. ¿Alguien más? Bien. De no haber más intervenciones, sí es oportuno que todos vayamos interviniendo, pues eso es lo que enriquece este proceso. Me gustaría escuchar de ustedes cuáles asignaturas y cuáles contenidos consideran que representan mejor la esencia de lo que fue su proceso formativo, el enfoque de su formación profesional. ¿Cuáles fueron esas asignaturas y cuáles fueron esos contenidos específicamente? Por supuesto que el derecho procesal laboral, procesal penal, constitucional, porque ahí está el plexo de nuestros conocimientos en el litigio. Y entre otras cosas, encontré vacíos con el doctor Padilla. Tuvimos roces, inclusive, y yo le advertí que su función era juez y no docente. Y creo que comprendió porque, dígame. ¿Qué asignatura fue? Procesal laboral. Bien. Y él entendió y tomó la decisión de dar un paso a un lado, porque realmente esa forma como a él llevaba la información del procesal laboral, no, la verdad, no nutría a los estudiantes. Ahí no hubo un constructo nunca, se lo demostré inclusive, porque entre otras cosas lo que nos llevaba era en ejemplos de lo que él hacía allá en su juzgado, y eso no, hasta cierto punto eso no nos interesa. El procesal laboral es más, mucho más, es más robusto. Como lo dije antes, dígame. Les recuerdo algo que para mí es importante en el ejercicio de hoy, ¿sí? Muy importante nombrar específicamente para esta pregunta de cuáles asignaturas y cuáles contenidos consideran que representan más la esencia en el caso de Carlos, lo que es del derecho. Si no pueden por algún motivo hablar, levantar la voz utilizando el micrófono, también recuerden que pueden escribirlo a través del chat. Todo es registrar las respuestas de ustedes y conocer, porque estamos en un proceso constante y continuo de revisión. Entonces, esa apreciación, Carlos, de repente tú que notaste algunos vacíos, sería oportuno que la indicaras por allí de cuáles serían tus propuestas, pues bien para poder elevar esa inquietud. Ok, cuente con eso que en el transcurso. El chat lo puedes hacer, claro que no, en el chat sería lo oportuno para que quede aquí en el registro. Perfecto. ¿Okay? Entonces continúo diciendo yo que se debe fortalecer el procesal en todos sus escenarios. Laboral, penal también, procesal laboral de Gustavo Olivera, pésimo, muy malo. Pero yo creo que ese sería un fuerte para la universidad, pensar en fortalecer el procesal en todos sus ámbitos. Ya se lo voy a escribir. Procesal civil. Procesal civil, bueno, sí, ahí sí, yo estoy donde nunca estuve muy de acuerdo, inclusive yo fui un alumno que, con todo el respeto, y es oportuno, es pertinente hacerlo, yo se lo manifestaba al mismo docente, con Gustavo Olivero y con el doctor Padilla se lo dije, se los advertí, le dije, no señor, me voy insatisfecho, no aprendí absolutamente nada, y peor aún, ellos eran profesores, eran después se constituían en jurados con los preparatorios y no me parecía justo. Te preparaban mal y luego te partían las patas, como se habla coloquialmente. Ese es otro tema, no estoy muy de acuerdo con esos preparatorios de la universidad. Ya le voy a escribir la idea entonces en el chat. Andrés, María, Jair, las personas que se están incorporando, repito la pregunta para escuchar sus percepciones. ¿Cuáles asignaturas y cuáles contenidos consideran que representan mejor la esencia del programa, de la carrera en la que ustedes se formaron y que efectivamente les ayudó a enfocarse dentro de su formación profesional? Adelante, Jesús Antonio. Buenas tardes para todos. Gracias. Por fin pude ingresar. Llevaba bastante rato y no nada que me deja ingresar, pero bueno, gracias a Dios. Bueno, yo considero lo siguiente. Hay que mejorar muchos aspectos de la carrera. Considero que más importante
digámoslo así, como en el sentido de aprendizaje, es que la universidad se enfoca, y no es un secreto para nadie, que la universidad se enfoca más en lo comercial, en vender un producto, pero no potencializarlo. Considero que el derecho penal que se enseñó en la universidad sufrió un cambio importante con el doctor, el juez, ay, disculpen que se me da la paloma, el que es mechudito. Gustavo Olivero, Con el doctor Gustavo. de penal. Considero que sufrió un cambio importante para mejorar en cuanto a aspectos, porque procesalmente en penal no estábamos dando la talla, y considero que a partir de ahí empezaron a verse los cambios. Importante también que los preparatorios lo hicieron ver, los mismos docentes hicieron ver los preparatorios como si fuera una guillotina, y los preparatorios no son una guillotina. Los preparatorios son ven que te voy a dar la mano porque estás pasando de estudiante a profesional, y yo como guía te lo voy a hacer saber. No es la guillotina, porque modestia aparte y con todo el respeto de mis compañeros, el día que nos presentamos para el preparatorio de penal, éramos 12 estudiantes presentados y solo pasé yo, no pasó nadie más. Y yo considero que eso no debe ser así, porque si no nos preparan bien, no nos pueden llegar allá al matadero a tirar preguntas que la gente, yo pienso que era más miedo, que no era que no supieran los compañeros, era más miedo a algo que no, realmente no era de miedo. Entonces yo considero que la universidad tiene que trabajar para hacer esa transición, ¿cierto? Se creó ahorita para destrabar un poco de gente que estaba atrasada en grados, se creó el seminario de profundización, pero el seminario de profundización tiene que ser una coayuda o algo alterno al preparatorio. El preparatorio de verdad, con ciencia, es el que te mide la verdad, la fuerza, si realmente aprendiste o no. Entonces yo considero que si se queda tanta gente, la universidad tiene que hacerse la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué mis estudiantes están quedando? En esa parte. Y en la parte administrativa, la universidad tiene que mejorar, pero muchísimo, Dios mío, muchísimo. Porque la promoción de derecho comercial y aduanero, aduanero y marítimo, derecho marítimo y aduanero, hace rato debió haber arrancado. Pero si ustedes hacen un esfuerzo muy grande de analizar qué pasa en la parte administrativa para las trabas, las talanqueras que tienen para que los estudiantes ingresemos, si quitan todo eso, créanme que va a ser más fructífero, más productivo. Pero no es justo un estudiante como yo, que lleve más de mes y medio, imagínense, mes y medio, para yo decirle a ellos dónde les puedo pagar el semestre. ¿Dónde? Porque no daban un link y empiezan, vayan donde el decano vayan del coordinador, el coordinador vuelva ya otra vez a promoción. Eso no. Y esa práctica Uniternar la lleva haciendo hace mucho rato. Tienen que mejorar esa parte, pero muchísimo, muchísimo. Entonces, con todo el respeto, yo les hago esta observación, y yo estoy terminando ya mi especialización, gracias a Dios, en administrativo, y esa de marítimo me llama la atención, pero realmente uno se desanima con esas trabas administrativas que tiene. Bueno, Jesús, gracias por tu acotación. Sin embargo, les recuerdo que la tarde de hoy lo que nos ocupa tiene que ver con el modelo de enseñanza-aprendizaje de la universidad, ¿ok? Y quiero que por favor nos circunscribamos a hablar un poco de eso. De repente más tarde, cuando terminemos, sí podemos hablar de asuntos varios. Sería positivo elevar eso pues ya que está el coordinador de egresados aquí, esas inquietudes. Pero en el caso de la reunión que nos ocupa el día de hoy, es sobre un proceso de investigación que como parte del equipo de investigadores estamos llevando a cabo referente a lo que es el modelo pedagógico de la institución, conocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades de mejora, cuáles son sus oportunidades de repente para permear y para ingresar en todos los nuevos cambios que se vienen dando a nivel nacional e internacional. Entonces, es importante en este caso, pues como le decía, escuchar cuáles son esos contenidos, esas asignaturas que más útiles le han sido a ustedes para permear
al campo laboral o aquellas que ustedes consideran no las tienen y sería importante incluirlas, tal como aportó Carlos. Quisiera escuchar a alguien que fuese de otro programa diferente de derecho, porque he visto puros de derecho por aquí. ¿Alguien más que tenga a bien compartir, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes, Daniela, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Daniela Pacheco, soy egresada del programa de Ingeniería Electrónica. Bueno, acabo de ingresar, así que no, apenas estoy viendo de qué se está tratando. Entonces, de pronto más adelante podré participar, mientras que voy viendo cómo es la dinámica. Bien, en principio no sé si diligenciaste el instrumento, está en el chat. Por favor, es importante que todos los que estén aquí den su consentimiento informado, porque esta grabación que estoy haciendo el día de hoy, como digo, es con fines investigativos y necesito utilizar estos insumos pues, para poder avanzar en el proceso de investigación que se busca implementar dentro de la institución. ¿Alguien más de otro programa? O ¿por qué no tú, Daniela? ¿Cómo percibes tú o cuáles son estas asignaturas que en tu formación profesional fueron representativas dentro de esa carrera, o consideras tú, por qué no, deben incluirse algunos contenidos, algunas asignaturas? Aquí tengo que partir de la experticia de ustedes. Bueno, es que realmente eso también es relativo como que el área en el que uno se vaya de pronto a desempeñar. Pues la ingeniería electrónica tiene diferentes caminos y bueno, en el área en que yo estoy, que es el área de generación de energía térmica, yo lo vería más por las asignaturas más técnicas, más en el caso de la parte eléctrica, la parte electrónica, instrumentación, son más prácticas directamente entre los equipos, que un poco más, sí, la teoría es bastante importante, pero también es importante las prácticas. No sé, en el tiempo en el que yo estuve en Unitecnar, me fui más un poco por el área vimos un poco más teoría que realmente práctica como tal, con instrumentos reales. Diría más que todo es eso. ¿Sí? Y sí, he tenido la oportunidad de conversar con diferentes compañeros y dicen que sí, la teoría excelente, muy buena la teoría que manejamos con Tecnar en la parte técnica, pero también nos hace falta un poco más la parte práctica, porque hoy nosotros podemos ver instrumentos, podemos ver cómo hacen pruebas y todo en video, pero realmente como tal tener el instrumento en la mano, digamos como que neciarlo un poco y eso. Comenté una experiencia cuando yo estuve estudiando allá, necesitamos hacer una práctica y realmente a nosotros nos tocó comprar un osciloscopio entre como 3 o 4 compañeros para poder llevar a cabo la actividad y hacerla un poco más práctica y dinámica. Entonces la idea realmente es como que se pueda tener, digamos, una forma más práctica, con más instrumentos, más llevarlo a campo que enfocarlo totalmente a la teoría. Muchísimas gracias, Daniela, me parece un excelente aporte. Entonces, en conclusión, pues tú dices que deben implementarse de repente un poco más de aprendizaje basado en prácticas acercadas a la realidad, ¿cierto? Sí, señor. Bien, en cuanto a las formas de enseñar, ¿ok? Es importante que ustedes me indiquen cuáles formas de enseñar han facilitado más su aprendizaje y cuáles no tanto, considerando que un profesor puede tener diferentes dinámicas de tipo pedagógico. Hay profesores que trabajan con aprendizaje basado en problemas, otros que de repente dan clases magistrales, otros que trabajan con aprendizaje basado en proyectos, basado en casos, o de repente gamificación. Entonces, me gustaría escucharles de su experiencia cuáles de esas dinámicas han vivido ustedes dentro de Unitecnar y cuáles han considerado les han ayudado más en su proceso de aprendizaje. Bueno, creo que tuve la oportunidad en Unitecnar, digamos que tener
con los diferentes profesores, todas esas dinámicas. Todas son buenas, ninguna de esas dinámicas es mala, todas son buenas y todas nos van a servir en algún momento. Entonces, no considerarle como cuál me sirve más, sino que ya eso va enfocado como en cada quien, la forma de aprendizaje de cada uno. Pero es importante que todo, no solamente es de enseñanza, sino que las puedan practicar todas, porque no todos tenemos las mismas capacidades, no todos aprendemos de la misma manera, pero también es importante saberla. Entonces, esa parte es un poco más relativa, podría decir. Bien, Ronald, te escuchamos. Muchísimas gracias, Daniela. Bueno, lo que dijo la compañera es muy cierto. La cuestión es saber combinarlas, porque casuística, clase magistral, un solo modelo no aplica. Para mí no es muy bueno. Hay que saber combinar todos los modelos. Los profesores que nos daban casuística nos daban lo que dijo el compañero Carlos, el profesor de procesal laboral. Esas son unas clases magistrales que nosotros teníamos que grabarlas para poder después pasarlas al cuaderno, porque no podíamos de la aceleración que llevaba él. Y casuística son muy buenos en nuestro derecho. Presentar casos, dar ejemplos, eso es lo que yo les pedía. Ven acá, ¿cómo hacemos esto en la vida real? Eso es lo importante. Como decía la compañera, ¿qué haces tú dándote teoría, y no sabes cuál es el instrumento? No ven cuál es el instrumento que van a necesitar en dicho trabajo. Ya, eso mismo lo aplicamos porque yo lo estaba asimilando con el derecho. ¿Qué pasa? Eso que usted no está hablando, ¿cómo lo vamos a aplicar en la vida diaria de nuestro trabajo? Y para mí que ese es el flujo, ahí donde se concentra el mayor problema que para mí yo tuve en Ternar, porque yo siempre les pedía cómo se lleva eso, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer esto, qué pasa si pasa esto y esto. Eso para mí es lo más importante de la educación, que te puedan explicar de una forma clara para que tú puedas solucionar los problemas en la vida diaria, porque que teoría, a teoría hasta un punto llega. Lo que nosotros presentamos en los exámenes de idoneidad eran casos, cómo se presentaban. Yo también lo hice, lo pasé a la primera, no tuve ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque yo me gusta preguntar, me gusta leer, pero lo importante es cómo presentas tú todos tus problemas, tanto ingeniería, alimentos, todo. ¿Cómo se hace? ¿Qué hacen explicando? ¿Cómo se hace un arroz con huevo cuando no te ponen a hacerlo? Eso es un ejemplo. ¿Sí me entiendes? Pero en el ámbito de educación hay que mostrarle a los jóvenes, a todos, cómo se hacen las cosas. Vamos a hacer ejemplos, vamos a conversar, vamos a mirar esto. ¿Qué piensas tú? Ven acá, vamos a hacerlo, háganlo. Eso es la educación. No un profesor que esté parado ahí 2 horas de clase hablando como un loro y el alumno te va a decir, ¿entendieron? Te van a decir que sí. La mayoría te va a decir que sí. Pero al final quedas azul. Y a mí me preocupaba mucho en internar que yo veía compañeros que le preguntaban qué era la Constitución y los veías tú avanzando contigo y ellos enganchados en lo mito del otro, pero no sabían absolutamente nada. Nada. Y eso me parece un problema grave. ¿Por qué? ¿Cómo va a quedar un internar en Cartagena, en el país? Porque ya el abogado se extiende para todos lados. Eso hay que corregirlo y mirar las formas, cómo solucionarlas. Bien, Carlos Eduardo continúa. Mientras tanto, por favor, vamos pensando un poco sobre cómo ha sido la relación docente-estudiante en términos de comunicación y acompañamiento. Adelante, Carlos. Bueno, voy a corroborar un poco ese concepto que dice Ronald. ¿Cómo un profesor de un internar no identifica que hay ahí? Bueno, eso está dentro de las nuevas políticas educativas del Ministerio de Educación, la flexibilidad y cualquier cosa que se han inventado bueno. Y lo que dice Ronald es cierto, de 32, 27 alumnos en un aula de clases de Ternar, se lo digo con dolor, 19 no tienen ni idea qué están haciendo ahí.
Me pregunto yo, al igual que Ronald, cómo un docente no se da cuenta que ese proceso viene viciado, que hay vacíos, que una pregunta elemental advierte que se está perdiendo el tiempo, se está perdiendo la información, que de ahí van a salir abogados, si es que pasan los preparatorios. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo ahora con el examen de idoneidad, porque ese es un tamiz. Ya no se está graduando tanto abogado, y aquí con esta carrera sucede algo. Ya yo tengo muchos años no graduado ejerciéndola de forma empírica. Pero usted donde está siempre hay un caso. Usted está con los compañeros, usted está jugando microfútbol, usted se está tomando una cerveza y siempre hay un caso civil, laboral. Hay una pregunta para el abogado que está ahí. Y si usted no tiene los conocimientos, es el típico depende. Esa es la palabra del abogado de hoy, mal preparado. Doctor, tal y tal cosa. Depende. Oye, te crea un manto de dudas, no te orienta, no te asesora, no te dice la verdad, porque realmente no sabe. Entonces sí, totalmente de acuerdo, Ronald. Ahí sí la universidad debe tomar, y si le toca salir de ello, mucho mejor, que sea por la carrera, que sea por la imagen de la universidad. Totalmente de acuerdo. Doctora, me repite por favor la nueva pregunta, por favor. Claro que sí, me gustaría un poco conversar sobre lo que es la comunicación, el acompañamiento del docente estudiante, si es mero transmisor de información, si es facilitador, si en un momento determinado, cuando hay inquietudes, él está atento a escuchar y poder, antes de continuar, de repente, ¿por qué no decirlo?, hacer una acción remedial, priorizando más el aprendizaje por encima del desarrollo de un contenido programático. Esa parte para mí es muy importante, todo lo que se conoce como comunicación pedagógica. Adelante, Carlos. Excelente, profesora, muy buena que se analiza ese tema. Unitecdar tiene unos excelentes docentes, unas calidades de personas, gente muy humilde, que terminaba la clase y así como Ronald, que quedaba uno con vacío, yo los abordaba en el kiosco, los abordaba por los correos y me explicaban, Carlos, mira, eso era bello. Tengo muchos ejemplos, pero para traer la muestra, el doctor Gerson Herrera. Ese señor a toda hora está impartiendo conocimiento. Usted lo encuentra sentado por cualquier silla de la universidad y usted se sienta a hablar con él sobre se emitió una sentencia y él ya la sabe en materia laboral y te explica y discute. Eso es bonito. Pero con las dos personas, con los dos que no considero docentes, porque la verdad es que hay que ser y parecer, ni Juan Padilla, ni Gustavo Olivero, ellos daban su verborrea y hasta luego. No tenían otro espacio, no había oportunidad de afianzar o de... Imagínense, unas instrucciones de mala pedagogía en el horario de la clase. Muchos entonces o no consideraban que era pertinente seguir con el caso por fuera del aula, o no le interesaba el aprendizaje del alumno, pero eso hay que aprovecharlo. Cuando ve que el alumno sale de ese entorno del aula y todavía quiere más, eso es, pero la verdad, la gran mayoría, el doctor Elkin Oñoro, tremendo docente, él está dispuesto a cualquier momento para aclararte cualquier cosa. Es un profesor que llega temprano, un profesor que aprovecha el tiempo en el aula y es tu amigo. Y la mayoría, pero no todos, pero la gran mayoría, la doctora Mari Brigitte, excelente docente. El doctor Enrique de Valencia Licediga, eso es lo máximo que tiene la universidad. Ese es un amigo, ese es un papá, ese es un hermano, ese es un docente, mejor dicho. Lo mejor que nos puede suceder a los estudiantes de Derecho en Cartagena es tener al doctor Enrique de Valencia como maestro de Derecho Civil, como persona sobre todo. Y Julio, que se lo lleva ahí al lado enseguida. Julio ya tiene todo eso. Y así me podría pasar la tarde nombrándole. Y hay unos que sí, con todo respeto, no llegan a ese umbral de empatía con el alumno. Y voy a poner un ejemplo que gracias a Dios salió de la universidad, Humberto Puello, que daba para laboral. Eso era un fiasco. Gracias a Dios se fue de la universidad. Uno chiquitico que daba para laboral, eso nunca dio pie con. Yo se lo decía, Humberto, retírate. Él es asesor en el Ministerio de Trabajo.
muy pésimo, 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 se llevaba mal con los alumnos, mucha queja, y el docente tiene que aprovechar esa oportunidad de contacto con el alumno para crecer, y así crece la universidad, la imagen. Estimado Carlos, bueno, muchísimas gracias por tu aporte. Quisiera escuchar a Daniela, a Oscar, a José David Hernández, a Jair Peña, a Andrés. Bueno, me gustaría escuchar a los demás que están como muy calladitos. Adelante, José David, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, claro y fuerte. Ok, bueno, en Internet tuve muy buena experiencia. Hice una carrera tecnológica de Sistema Integrado de Gestión HSQ y por ciclo propedéutico homologué para Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, que terminé en el año 2023. Bueno, en general, la enseñanza como tal y la parte pedagógica me parece muy completa. Tienen todos los estándares de calidad de enseñanza a nivel de toda la universidad. Me parece una excelente universidad. Sí, hay que hacer mejoras, como todo, porque nada es perfecto, pero tiene más cosas positivas que negativas. ¿Qué se le podría aportar o complementar como tal en la enseñanza? De pronto en el área, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo, profundizar más, mucho más allá de la parte profesional. Porque, por ejemplo, una persona que trabaja HCE o trabaja como la parte administrativa en la parte de seguridad y salud en el trabajo para implementar un sistema de gestión o para trabajar en apoyo en las normativas internacionales de la ISO o algo así por el estilo, o sea, hay que profundizar mucho más. ¿Por qué? Porque estos son, por ejemplo, las empresas actualmente a nivel mundial, para ser competitivos en el mercado, se certifican en las ISO, ya sea en la 9001 que es de calidad, en la 14001 que es la del sistema de gestión ambiental, la de 45001 que es de sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Entonces se profundiza en eso para certificarse, para ser competitivo en las empresas, para tener una cobertura mayor con los clientes, para que los clientes los prefieran a ellos. Entonces profundizar más a la gente o los estudiantes en esas normativas, ¿ya? Para cuando vayan a apoyar en los sistemas de gestión en las empresas, sepan de qué se está hablando. No sea algo nuevo o empiecen desde cero. Por lo menos profundizar más en eso. Porque UNIRNASI da esas normas, pero no las profundiza. Únicamente te explica qué dice cada artículo, qué dice cada capítulo, de los 10 capítulos, ya lo que dice. Pero no explican cómo se implementa en la empresa como tal. ¿Ya? ¿Cómo se apoya en una auditoría interna para hacer unos hallazgos, para hacer unas correcciones de unas no conformidades? O sea, eso es lo que hay que apoyar, profundizar en la universidad. O sea, cómo en esas normativas, cuando se hace un hallazgo, cómo se corrige ese hallazgo para llegar a una mejora continua. Más que todo que eso. Y entonces, ¿qué pasa? Y también profundizar en todos esos cursos que le exigen a uno como profesional en todas las áreas, independientemente de la actividad económica de la empresa, ya sea, por ejemplo, espacios confinados, todo lo que es el tema de la persona vigía, que el entrante, o sea, qué papel desempeña cada persona en ese proceso de espacio confinado, de trabajo en altura, ya, porque esos son cursos que le exigen a uno para tú puedes firmar un contrato de trabajo en cualquier empresa, no importa la actividad económica de la empresa. Entonces también profundizar en eso, hablarle a los estudiantes de eso. Entonces, esto se apoya con estas normativas, los procedimientos de esto, para cuando vayan a hacer los cursos ya tengan idea de qué es lo que van a hacer, de cómo es en la realidad en el campo laboral, ¿ya? Que es más que todo como algo general, lo que estoy diciendo está enfilado en mucho lo que han comentado todos los compañeros que están en esta reunión. Y más que todo eso, pero en general las instalaciones, las ayudas tecnológicas, los apoyos con los docentes, la parte administrativa, o sea, me parece una universidad excelente. O sea, para mí hubo una experiencia agradable y si yo tuviera la oportunidad de entrar nuevamente a terminar hacer un posgrado, lo haría. Si tengo la facilidad económica para hacerlo, lo hago, porque tiene buenos docentes.
hay que mejorar, sí, hay que mejorar. En muchas cosas, pero son mínimas. Y con respecto del apoyo investigativo, también muy bueno, porque yo cuando hice la carrera tecnológica, yo a pesar que estaba trabajando, yo hice las prácticas en la parte investigativa y tuve un buen acompañamiento en esas prácticas y la verdad que me pareció muy bueno el acompañamiento y todo el proceso como tal en la universidad. Bueno, ese es como el aporte que quería hacer, no sé si me hice entender y muchas gracias por brindarme esta oportunidad en este espacio que realmente lo felicito con una muy buena universidad. Muchísimas gracias, José David. José David, te entrego en el chat, por favor, el instrumento de diligenciamiento de consentimiento informado, porque esto forma parte de un proceso de investigación. Requiero, por favor, lo diligencie. Quisiera hablar un poco de lo que es la evaluación, ¿sí? Es una respuesta breve lo que necesito de ustedes en este sentido. Me gustaría saber si ustedes sienten que las evaluaciones miden su capacidad de analizar y resolver problemas, o si por el contrario se enfocan más en memoria y repetición. Ahí sí me gustaría que fueran, por favor, muy puntuales. Memoria y repetición, la mayoría. Ok, Ronald dice memoria y repetición. Carlos. Nosotros teníamos la plataforma Splavia, donde muchas oportunidades se evaluaban. Y sí, efectivamente, esas pruebas eran mucho más de recordar repetición y no de avanzar, como lo dije anteriormente, más activos o presentarse en el tablero, charlas, actuar, porque el abogado actúa, fortalecer eso. Nosotros los abogados en los estrados actuamos con el conocimiento. Entonces una prueba en Splavia de 5 preguntas y te daban media hora, eso no conduce a nada, eso no dice nada, no permite que usted aplique sus conocimientos porque lo está apretando un reloj. Y aparte de eso, otra cosa, es una característica que ojalá desapareciera de la formación en internet, que hay muchos docentes aún con ese concepto de la pregunta, de la preguntica, esa cascarita. Ojalá eso se acabe. Eso es una barrera académica que ya es hora de que la vayan desmontando. Sí, o sea, las preguntas que tienen algo, la caída, dijo por allí. Daniela Pacheco, adelante. Bueno, en el caso, pues yo estudio ya dos, la ingeniería electrónica y el control de proceso. Entonces, creo que ahí va menos enfocado a la memoria y más que todo al entender las actividades, a entender el problema, a cómo resolverlo. Entonces, digamos que en el caso mío o en el caso de, digamos, de la parte de ingeniería, pues ya ahí la cosa cambia. Pero en parte sí, todavía hablando más que todo las asignaturas que se van más por teóricas, pues sí tienen eso del tema de la memoria, y lo que dice el compañero es muy cierto, las preguntas cascaritas, creo que eso es un tema de confundir y tú en el medio no vas a conseguir algo como eso. Entonces, la idea es impartir y mostrar los diferentes casos, los diferentes problemas o situaciones y cómo resolverlas, y no poner a prueba así al estudiante, porque eso lo que hace es confundir más. Muchísimas gracias, valioso aporte, Daniela. Bien, mis estimados. Ahora me gustaría escuchar de ustedes si pudieran mejorar algo de la metodología de enseñanza-aprendizaje de Unitecnar con respecto a lo que es evaluación, relación docente, la práctica concreta del modelo. ¿Qué cambios harían en este proceso? Profesora, ya yo he hecho algunas anotaciones en el chat, ¿no? Frente a todos. Ya usted tiene su cuota cubierta, dijo Carlos. Anda. Daniela tiene la mano levantada, te escucho, Daniela. Oscar, no lo volví a ver a Oscar. ¿Qué se me hizo Oscar? Ok, entiendo que no consideran, más allá de los aportes que han hecho, que hay algo más por mejorar. Bien, mis estimados estudiantes no egresados, ya lo volví a meter en la universidad otra vez. Bueno, sinceramente siento que han hecho aportes muy valiosos el día de hoy y han puntualizado en un tema que es un punto que mantenemos siempre en revisión. De verdad, los aportes de ustedes para el proceso de lo que es
revisión, resignificación del modelo pedagógico institucional, pues de cara a los nuevos tiempos. Ha sido muy valioso, ha sido muy importante y agradezco que se hayan tomado el tiempo, que se hayan tomado el espacio. No a todos los conozco personalmente, como en el caso de Carlos, que tuvimos ahí quizás una relación, aunque no éramos yo como líder de Semillero no era su líder, pero sí intercambiamos espacios. Y bueno, como siempre, una vez más, les confirmo, estoy a la orden para lo que requieran, para lo que ocupen en el área de tecnología, pedagogía, inteligencia artificial. Siempre voy a estar para ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por este espacio. Y bueno, mis amigos, Dios les bendiga. Gracias, Ronald. Hasta luego, Carlos, Daniela, Oscar. Hasta luego.